Muy buenos días de este 12 de marzo. Hoy tenemos datos de inflación súper importantes que van a causar seguro movimiento en los mercados y volatilidad a la 1:30 hora española. De momento hoy vemos cómo las criptos vienen con pequeños retrocesos, aunque ayer sí que es verdad que veíamos un avance fuerte en el caso de Bitcoin de un 5% y en el caso de Ethereum de un 3%. Vemos hoy, como digo, pequeños retrocesos, pero bueno, vamos a ver si a lo largo de la mañana y del día termina esto dándose la vuelta y continuamos con esos ascensos que ya comenzábamos en el día de ayer. Pero antes de entrar con los gráficos, vamos a repasar las noticias más importantes. Repasamos cómo van a salir esos datos de IPC y su posible impacto en el mercado, y por supuesto después nos metemos con los gráficos como cada día. Lo primero, en las noticias que hemos conocido en el día de ayer y esta mañana, súper importante, ese dato que conocíamos ayer de ofertas de empleo en Estados Unidos, donde veíamos que las ofertas de empleo aumentaban, es decir, se sigue demandando cada vez más trabajo, lo cual es una buena noticia porque, bueno, destaca la fortaleza o refuerza la fortaleza de ese mercado laboral estadounidense. Y además veíamos un dato que yo creo que también es importante, que es que las renuncias, o destaca sobre los demás que conocimos, que las renuncias a los puestos de trabajo han aumentado. Eso es un dato positivo, desde luego, para el mercado laboral, porque el hecho de que la gente no tenga problema a la hora de renunciar al empleo o a dejar un trabajo implica que tienen confianza en que van a encontrar otro trabajo pronto, ¿no? Por lo tanto, ese sentimiento yo creo que hay que tener muy en cuenta, o es mi opinión a la hora de valorar también el mercado, pues esa confianza del consumidor o ese sentimiento, en este caso del trabajador, como digo, en el que vemos pues que no tienen miedo o cada vez tienen menos miedo a renunciar a esos puestos de trabajo porque prevén que pueden encontrar otro con relativa facilidad. Por lo tanto, buen dato el que conocimos ayer, de empleo en Estados Unidos, que ayudaba también al mercado a recuperarse. Otra noticia importantísima que conocíamos ayer y que provocó una caída a muy corto plazo, muy rápida en el mercado, que después se recuperó, y es la noticia de que Trump aumenta al 50% el arancel sobre el aluminio y el acero para Canadá. Lo teníamos en el 25%, pues lo duplicó al 50%, y esto se produce en respuesta al gobernador de Ontario, que puso un 25% de arancel a la electricidad que entra desde Ontario a los Estados Unidos de América. La respuesta a este movimiento de Donald Trump, del gobernador de Ontario, la respuesta por parte de Donald Trump pues fue subir el arancel al acero y al aluminio del 25 al 50% a Canadá. Por lo tanto, seguimos viendo esta retórica y esta guerra comercial que se va cada vez agudizando un poquito más con respecto a los aranceles. Y además esta mañana hemos conocido que la Unión Europea, Bruselas, prepara ya un plan de represalias por valor de 26.000 millones de euros precisamente de represalias arancelarias contra productos de Estados Unidos. Entre estos productos pues incluyen diferentes y muy variados, como por ejemplo, por aquí los tenemos, productos textiles, electrodomésticos, productos agrícolas y artículos emblemáticos como bourbon, motocicletas y jeans. Aquí, lógicamente, lo que más impacto va a tener bajo mi punto de vista son sobre todo los productos agrícolas y electrodomésticos, especialmente los agrícolas. En cualquier caso, es un ataque de la Unión Europea o una respuesta, todavía no se han aplicado, ¿vale? Se van a aplicar, se espera que se apliquen, lo tenemos también por aquí a mediados de abril, no lo encuentro ahora, pero es a mediados de abril, ¿vale? Cuando se van aquí lo tenemos, fijaros, el objetivo de aplicar los aranceles a mediados de abril, ¿vale? O sea que todavía no han entrado en vigor, pero como vemos, pues es una respuesta de Europa, y destaca que van a atacar especialmente pues los productos típicos de Estados Unidos, como bourbon, motocicletas y jeans. Pues yo creo que es un poco para hacer daño realmente a la economía, o es algo, por supuesto que va a tener un impacto económico muy grande, pero es algo también un poco no sé cómo decirlo, algo emblemático, es decir, para que se vea que la Unión Europea sí que tiene capacidad de responder a esos aranceles de Estados Unidos. El problema de esto es que realmente quien va a pagar el pato de toda esta guerra comercial es el consumidor europeo, el consumidor estadounidense, que al final esos productos que necesitamos importar porque no producimos aquí, pues se van a encarecer, ¿no? Por ejemplo, el bourbon, si no lo producimos en Europa y lo importamos todo o casi todo lo que se consume aquí, no soy un experto en el tema, pero supongo que será así.
si lo importamos casi todo de Estados Unidos, pues evidentemente el precio del bourbon en Europa pues va a incrementarse en ese 25% de arancel que está imponiendo, ¿no? Y así con todo. Por lo tanto, como digo, yo creo que son medidas que al final lo que van a provocar, y por eso los mercados están precisamente cayendo y están corrigiendo, es un aumento a corto plazo de la inflación al consumidor, como digo, por estos aranceles, si finalmente se aplican, ¿vale? Que esa es otra, hay que esperar a mediados de abril a ver realmente luego qué sucede, porque esto puede ser una retórica y una pelea entre los dos, a ver quién tiene la voz más alta, y luego se puede llegar a un acuerdo y que finalmente no se impongan, así que habrá que ver, pero si finalmente se imponen, pues lo que digo, puede provocar ese shock inflacionario en el corto plazo para el consumidor y además pues un shock comercial que provoque una ralentización económica, que es precisamente el mayor miedo que tiene ahora mismo el mercado con Estados Unidos, ¿vale? Que todos estos cambios económicos tan grandes que está provocando, que está haciendo Donald Trump, provoquen una ralentización económica, inclusive una recesión, que ya muchos empiezan a descontar un 30 o un 50% de probabilidades de recesión, pues eso es lo que está asustando a los mercados. Por lo tanto, tenemos que seguir súper atentos a todas estas noticias. Yo, ya sabéis que mi opinión es que mucho de esto es de boca, por decirlo así, son amenazas, son retóricas. Yo creo que luego se llegarán a ciertos acuerdos y esos aranceles se rebajarán, aunque sí que es verdad, por ejemplo, que vemos que Estados Unidos, pues por ejemplo con Canadá, no está teniendo piedad. Así que bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tenemos también otro dato, otra noticia súper importante, mejor dicho, no es un dato, es una noticia súper importante que conocíamos ayer respecto a esas reuniones entre Ucrania y Estados Unidos que se están produciendo en Jeddah, en Arabia Saudita. Y es que Ucrania estaría dispuesta a aceptar una tregua, un alto el fuego de 30 días con Rusia. Y además, a cambio de este movimiento, pues Estados Unidos va a devolver o va a volver a poner sobre la mesa esa ayuda militar a Ucrania, esa inteligencia, esa información de inteligencia que Estados Unidos había dejado de pasar a Ucrania, pues también volvería a enviársela de nuevo a Ucrania, todo ese apoyo, y Ucrania, pues como digo, estaría dispuesta a aceptar esa tregua de un mes, de 30 días, y además que en esa tregua se produzca un intercambio de rehenes por ambas partes, siempre y cuando también se negocie un plan de paz definitivo a largo plazo, y se aprovechan esos 30 días para negociar ese plan de paz, como digo, a largo plazo y un fin de la guerra definitivo entre ambos países. De momento no sabemos nada sobre el acuerdo de los minerales, no sabemos si se va a firmar, si no se va a firmar, en qué condiciones. Ahora mismo la pelota está en el tejado de Rusia, ¿vale? Mike Waltz, si no me equivoco, que es el delegado de Estados Unidos, sí, Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo que ahora Washington va a mandar esa propuesta a Rusia para ver si pues finalmente Rusia aprueba o no la propuesta. Por lo tanto, tendremos que estar ahora pendientes a lo largo del día de hoy, próximos días, a ver la contestación de Rusia. Desde luego, esta fue una noticia a la que reaccionaban, por supuesto, bien los mercados, porque desde luego es una buena noticia, y si finalmente Moscú aceptara esa tregua, pues posiblemente los mercados también se lo tomaran bien, porque al final pues es una buena noticia, como digo. Así que vamos a ver si finalmente hay una tregua a esa guerra, que más allá de los mercados sería una muy buena noticia, desde luego, para todas las personas que desgraciadamente están combatiendo y muriendo en esa guerra. Vamos ahora a ver el dato de IPC, que es el dato desde luego más importante del día de hoy que vamos a conocer, y yo diría casi de la semana, que vamos a conocer hoy a mediodía, a la 1:30, esto es hora española, y se espera que el IPC, la inflación en Estados Unidos, afloje un poquito. Por lo tanto, por eso venía diciendo estos días que en el dato de hoy el mercado se lo podría tomar bien y podría reaccionar bien. Tenemos un IPC mensual que va a caer, o se espera que caiga, del 0,5 al 0,3, un anual que se espera que caiga del 3 al 2,9, y el subyacente, que el mensual se espera que caiga del 0,4 al 0,3 y el anual del 3,3 al 3,2. Por lo tanto, fijaros como todas las métricas se espera que caigan poquito, 0,1, 0,2, pero ya se espera que caiga esa inflación. Por lo tanto, es un buen dato, desde luego, o un dato que podría aliviar un poquito a la presión sobre los mercados. Seguimos estando lejos de ese objetivo de la Reserva Federal para el IPC del 2%, que está en el 2,9, seguimos estando lejos, pero desde luego es un dato que podría aliviar a los mercados. Si sale
por debajo de lo esperado, el mercado pues podría repuntar todavía con más fuerza. Si sale por encima de lo esperado, por ejemplo, sobre todo el IPC anual y mensual, que son para mí los más importantes, más que el subyacente, porque el anual y el mensual, perdón, el IPC general afecta directamente más al consumidor. Bueno, pues podríamos ver que si por ejemplo este IPC saliera un poquito por encima y se quedara en el 3% o incluso lo superara, pues la reacción del mercado podría ser desde luego muy mala. Si el mensual pasara parecido, saliera por encima en el entorno de ese 0,5%, también la reacción podría ser mala, pero si sale como se espera o incluso por debajo de como se espera, yo creo que los mercados van a reaccionar bien y podemos ver una continuación del rebote que empezamos ayer, por lo menos en las criptos. Y vamos ahora sí a repasar estos gráficos, como siempre, como cada día. Espera, a ver, que lo dejamos esto por aquí. Vale, vamos a repasar los gráficos como cada día y vamos a comenzar como siempre con la renta variable estadounidense, que ayer, bueno, pues veíamos cómo cerraban dependiendo del índice. El Nasdaq, por ejemplo, nos cerraba en el día de ayer plano, hoy viene rebotando, ya veníamos viendo que ha caído con mucha brusquedad, con mucha rapidez, ha perdido una línea de tendencia de muy largo plazo, ¿vale? Viene subiendo sobre esta línea de tendencia, fijaros, desde enero de 2023. Si finalmente los datos vemos que, bueno, el IPC sale positivo, pues podríamos ver que el Nasdaq hoy se recupera un poquito, a ver si consigue testear de nuevo esa línea de tendencia, o inclusive si el rebote llegara más allá, pues quizás hacia esa media móvil de 200 periodos que nos perdía precisamente la semana pasada, ¿vale? Pero de momento en la situación del Nasdaq ya es fea, ¿vale? O sea, ha perdido, marcó ya un mínimo por debajo del anterior, nos ha perdido la línea de tendencia, por lo tanto estamos entrando en una micro tendencia bajista a corto plazo. Si finalmente conseguimos ver hoy un rebote, vamos a ver dónde nos deja el máximo de ese rebote, porque desde luego ya lo que está claro es que yo creo que nos va a dejar un máximo casi seguro por debajo del máximo anterior, y a partir de ahí pues veremos, lo he explicado muchas veces a lo largo de la semana, pero bueno, lo voy a volver a dibujar, ¿vale? Como digo, un máximo por debajo del anterior, como podría estar por ejemplo por aquí, y después veremos si finalmente vuelve a corregir, nos marca otro máximo por debajo, pues lo cual ya nos diría que entramos, como he explicado muchas veces, en una posible tendencia bajista, ¿vale? Por lo tanto, atentos a los índices. Tenemos a un SP500, misma situación que el Nasdaq, perdió la zona de soporte, ha caído muy rápido y eso también podría propiciar una pequeña recuperación del mercado. Ya sabéis que le espero al SP500 en el entorno de los $5.400, coincidiendo con esa línea de tendencia de largo plazo. Tenemos a un Dow Jones que también corrige, perdía en el día de ayer precisamente esa media móvil de 200 periodos, ¿vale? Y viene corrigiendo, ya ha perdido también la zona de soporte de los 41.700, 41.600 puntos más o menos, la ha perdido, ¿vale? Vamos a ver hoy si rebotara también, podría ser un punto de retesteo esa media móvil de 200 periodos. Y tenemos a un Russell 2000 que de momento intenta aguantar la zona de soporte de los 2.000 puntos, ¿vale? Habíamos mencionado que era una zona de soporte vital, fundamental. Ayer la testeó de nuevo, la zona de los 2.000, 1.999, y desde ahí parece que está rebotando. Vamos a ver esos 2.062 que podrían ejercer también como una resistencia al precio en el corto plazo. Los índices europeos hoy vienen con correcciones de nuevo, el IBEX cae un 0, bueno, vienen correcciones algunos, el IBEX cae un 0,50%, el DAX alemán recupera un 0,40, aunque ya nos ha dejado una corrección fuerte, hay que estar atentos a ver si pierde ese, bueno, madre mía, cómo dibujo, a ver si pierde este mínimo de aquí, ¿vale? Ese mínimo de aquí, porque si pierde ese mínimo de aquí ya podríamos ver una corrección hacia esa línea de tendencia sobre la que subimos desde 2024. Tenemos a un italiano, a un índice italiano que ya nos rompió ese anterior mínimo. Vamos a ver si seguimos también hoy con correcciones o no. El CAC 40 viene con ligeros avances, rozando en el día de ayer esa media móvil de 50 periodos, y el Yuka, el índice del Reino Unido, que tras ese doble techo que mencionábamos ayer, que nos había formado en días anteriores, fijaros cómo ya ha perdido la media móvil de 50 periodos, y siguiente soporte, también lo hemos comentado estos días, $8.400, 8.390, 8.400 puntos más o menos, zona de soporte que nos podría además coincidir en unos poquitos días con esa media móvil de 200 periodos, y si pierde la zona pues nos vamos a ir a por esas líneas de tendencia de largo plazo que tenemos abajo, ¿vale? Vamos ahora a repasar
a ver cómo vienen. Vamos a dejar borrados estos dibujitos y vamos a repasar a ver cómo vienen esas materias primas. Un oro que sigue lógicamente avanzando en vista de todas estas incertidumbres, lo hemos explicado también, todos estos riesgos recesivos que estamos viendo en Estados Unidos, pues bueno, provocan que el oro lógicamente se recupere. La plata, fijaros qué velón envolvente nos dejó en el día de ayer, reventando de nuevo el soporte de los 32,30 dólares y ahora ya apunta de nuevo a la mitad, a esa parte media del canal en el que viene subiendo en el largo plazo, y vamos a ver cuando llegue ahí si consigue romperlo. Si consigue romperlo, el siguiente objetivo para mí pues ya estaría en ese entorno de los 35,40 dólares más o menos, ¿vale? Con respecto al petróleo, resiste el West Texas, resiste sobre esos 65 dólares que no quiere perder. Insisto en que cuidado, porque si acaba perdiendo nos podemos ir a los 61,50. El Brent más de lo mismo, resistiendo en este caso los 69 dólares, 68,90. Y es que Donald Trump, ya sabéis que quiere tumbar el mercado del petróleo, quiere precios del petróleo baratos, ya lo hemos explicado, lo hemos visto muchas veces, se lo ha dicho a la OPEP Plus. Vamos a ver si consigue Donald Trump finalmente tumbar esos 68, esos 69 dólares en el caso del Brent, o si por el contrario la OPEP, que esas empresas petroleras, ese lobby petrolero que quiere precios altos, pues ganan la partida y consiguen sostener esa zona de soporte. Pero también cuidado, como digo, en el caso del petróleo, por supuesto que es una zona en la que se puede buscar algún tipo de rebote al alza, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque si pierde la zona, tenemos que tener en cuenta que las siguientes zonas de soporte están bastante lejos, ¿vale? Por lo tanto, como digo, se puede por supuesto buscar esos rebotes al alza, pero hay que tener precaución. Y vamos ahora sí a revisar, bueno, vamos a echar un ojo a las divisas antes de meternos con las criptos, que siempre se me olvidan las divisas y es algo que tengo yo muy analizado siempre, especialmente el eurodólar, que ya ha entrado en esa zona del 1,09, ¿vale? Zona de resistencia de 1,09. Yo ya he explicado que tanto en este nivel 1,010 creo que podemos empezar a ver ya pequeñas caídas, pequeños rebotes a la baja del precio. Y yo creo que es una zona, ¿vale? Estos niveles, tanto este nivel en el que se encuentra como el siguiente nivel del 1,10, como esta línea de tendencia bajista, creo que son zonas en las que el precio podría acumular algo, ¿vale? El precio del eurodólar también ante la vista o ante la espera de cómo se conforman finalmente esos aranceles y también de esos datos de inflación y crecimiento en las diferentes economías para después continuar con esa tendencia bajista. Que hay que entender que el eurodólar, ¿vale? Por mucha recuperación que hemos visto en los últimos días, si nos vamos a un gráfico semanal, bueno, pues yo creo que es obvio que estamos en una tendencia claramente bajista, ¿vale? En un largo plazo el eurodólar se encuentra, fijaros, en una tendencia clarísimamente bajista, con una consecución de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Ahora se encuentra aquí, hemos caído hasta aquí, desde aquí nos está haciendo este rebote, este máximo es más bajo también que el anterior y este tiene pinta de que nos lo va a dejar más bajo que el anterior. Para que cambiara esta situación nos tendría que romper el último máximo, que en este caso es este, tendría que romperlo y además se produciría una ruptura también de esa línea de tendencia bajista. Yo creo que no va a suceder, hay que vigilarlo, pero yo creo que no va a suceder y por lo tanto estamos en una zona óptima para ir creando una posición, como digo, corta y buscar pues niveles de nuevo inferiores, también estando muy atentos lógicamente a toda esa macro, a todo ese fundamental, pues que es lo que va a marcar realmente el devenir del precio del eurodólar. Y además es que tenemos a un DXY pues que está llegando ya precisamente a zonas de soporte, ¿no? Un índice del dólar que se encuentra en esta zona de los 103, desde donde fijaros como ya parece que ya está frenando, caía con mucha fuerza y en cuanto se acerca a ese nivel ya parece que está frenando la caída. Si lo pierde, la siguiente zona ya puede estar en el entorno de estos 100 puntos, pero desde aquí pues podríamos ver algún tipo de rebote al alza que se podría aprovechar, como digo, en el eurodólar para pues entrar a la baja. Realmente la caída o el ascenso del dólar, bajo mi punto de vista, no es otro que porque Europa no tiene fundamental, yo creo, para que el euro suba con tanta fuerza. O sea, no es otro que el derrumbe, el desplome precisamente del dólar. Sí que es verdad que eso se produce por las medidas también de Europa que van a aumentar ese gasto en defensa, precisamente, de que esa reactivación económica
podría, lógicamente, pues provocar, si al final Europa crece más, se pueden retrasar esas alzas de los tipos de interés, pero yo creo que también lo que más está afectando es ese riesgo, ese miedo de recesión en Estados Unidos y por lo tanto ese miedo que ha provocado la caída del dólar y por lo tanto esa subida del euro, ¿vale? Por lo tanto es una combinación de factores, pero lo que más pesa bajo mi punto de vista es Estados Unidos y es lo que más debemos de vigilar, lógicamente. Y vamos ahora sí a repasar el mercado cripto, las criptomonedas. Lo primero veíamos, y os lo decía en el día de ayer, que la capitalización total del mercado estaba rebotando desde esa parte baja, fijaros, de este canal o esta cuña bajista en la que llevamos bajando precisamente desde esos máximos históricos. Bueno, máximos históricos de Bitcoin, ¿vale? La capitalización total, fijaros cómo no llegó a confirmar el máximo histórico, ¿vale? Le dejó finalmente por debajo. Como digo, estamos rebotando desde la parte baja, ha recuperado la zona de soporte de los 2,58 y desde aquí pues podríamos ver una vuelta a esa parte alta de nuevo. Desde luego sería lo más lógico y ahí una vez veremos si consigue romper esa zona o si por el contrario vemos otro rechazo a la baja del precio, ¿vale? Pero desde luego sí que podríamos ver, como digo, pues una continuación de ese rebote alcista hasta por lo menos esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Como comento. Con respecto ya directamente al gráfico de Bitcoin, fijaros qué rebote nos dejaba en el día de ayer, un ascenso de un 5,52%. En el caso de Ethereum también subía en el día de ayer un 3,13% y está peleando ahora mismo con esa zona de resistencia. De hecho es que vemos, fijaros en el gráfico de los futuros de Bitcoin, cómo estamos ya empezando a entrar en ese gap y parece que quiere ya empezar a cerrarlo. En el día de antes de ayer lunes terminamos de cerrar lo que nos quedaba de ese gap, de ese otro gap que teníamos por debajo, lo terminó ya de cerrar del todo y hoy parece que se quiere ir a cerrar el gap de arriba. En el corto plazo, ¿qué podemos ver? Bueno, antes de mencionar el corto plazo, quiero mencionaros otro par de cosas de largo plazo que no se me olvide. Y es que, fijaros, si vemos un gráfico diario, ¿vale? Fijaros cómo el precio de Bitcoin nos ha dejado un doble suelo aquí bajista, ¿vale? Perdón, que quiero coger el pincel. Aquí tenemos el pincel. Decía que fijaros cómo el precio de Bitcoin nos ha dejado este doble suelo bajista. El RSI nos ha conformado ya un doble suelo o una divergencia, en este caso claramente alcista, ¿vale? Y además vemos como, si nos vamos al volumen, venimos viendo cómo durante la caída el volumen viene también en claro descenso y además vemos como en el día de ayer el volumen ya nos superaba el del día anterior, ¿vale? Con bastante claridad. Por lo tanto, fortaleza en la subida que vemos ayer, tenemos divergencia en RSI, tenemos divergencia bajista en el volumen, por lo tanto, pues bueno, son indicadores en gráfico diario que nos dicen que el precio podría continuar con el repunte a corto plazo, ¿vale? Y con respecto a Ethereum, más de lo mismo, vemos también una divergencia muy importante en el precio, fijaros cómo vienen el precio marcando mínimos inferiores y sin embargo, el RSI pues nos ha marcado ya dos mínimos relativamente más altos, ¿vale? Por lo tanto, también vemos ahí índices de que el precio por lo menos podría experimentar o continuar con ese rebote al alza que hemos empezado en el día de ayer, ¿vale? En el caso de Ethereum pues está clarísimo, primera zona de resistencia 2150 y la siguiente esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vamos a ver más en el corto plazo, ¿vale? Aquí tenemos los gráficos de corto plazo, en este caso de Bitcoin. Comentaba en el día de ayer que tenía que romper esa línea de tendencia bajista y que una vez que lo consiguiera, la primera zona objetivo iba a ser los 83.550 dólares, 83.600 dólares más o menos. El precio finalmente consiguió romper la línea de tendencia, se nos fue, además es que coincidía estas velas con esas noticias de la guerra de Ucrania, de que Ucrania estaba dispuesta a aceptar esa tregua, ¿vale? Que como decía, sentó muy bien el mercado. El precio se nos fue directamente hacia esos 83.600, ahí nos ha dejado un doble techo y la corrección que nos ha llevado de nuevo hacia la zona de soporte, que la he marcado esta mañana, ¿vale? Después de repasar y analizar los gráficos que tenemos en el entorno de esos 81.000 dólares, 81.300 dólares, ¿vale? Zona que el precio justamente ha tocado, y desde ahí rebotamos al alza. Ahora, siguiente objetivo que necesita hacer Bitcoin, ya empezamos a ver esa consecución de máximos de máximos y mínimos cada vez más altos, ¿vale? Por lo tanto, es una buena noticia. Lo que necesitamos ahora es que nos rompa
ese máximo que tenemos ahí, que nos rompa esa línea de tendencia de los 83.600 y como digo, ese último máximo que nos dejó ahí en el entorno de los 84.137 y a partir de ahí el precio de Bitcoin pues ya va a poder atacar la siguiente zona objetivo, ¿vale? Que para mí son los 86.640 puntos, ¿vale? 86.640 dólares, ¿vale? Esa sería la primera zona objetivo, como digo, para mí en el corto plazo. No sé si para el día de hoy, vamos a ver si esos datos de IPC lo permiten, ¿vale? Esa zona de ahí. La siguiente zona donde el precio podría hacer una pequeña parada serían esos 88.000 y la siguiente zona serían los 90.439 puntos, ¿vale? Si miramos a un poquito más de... A ver, un segundo que quito las flechitas para que se vea con claridad. Si miramos un poquito más de largo plazo, bueno, lo que yo creo que podría suceder, ¿vale? En el precio de Bitcoin, creo que lo he explicado estos días, pero lo voy a explicar de nuevo. Lo que yo creo que podría suceder en el precio de Bitcoin es ver, como digo, si el precio vemos que poco a poco se sigue recuperando, pues una llegada a esa línea de tendencia bajista sobre la que cae el precio desde el último máximo histórico, ¿vale? Desde esos 110.000, 109.500 dólares más o menos. Como digo, un ataque de nuevo a esa zona, la zona de los 94.000 dólares o incluso una falsa ruptura por encima porque tenemos mucha liquidez por esos niveles y después veremos si el precio realmente se quiere recuperar e ir a niveles más altos o si por el contrario pues vamos a continuar con las caídas y vemos desde aquí un rebote a la baja, ¿vale? Por lo tanto, atentos en el día de hoy a ver si continuamos con esas recuperaciones. Por la parte de abajo, ¿vale? Lo que tenemos que vigilar, lo primero en el cortísimo plazo, es que no nos pierda esos 81.300 y si perdiera esa zona, siguiente zona de soporte 79.400, si pierde ese nivel y ya se nos mete de nuevo por debajo de la línea de tendencia, ahí ya sí que vamos a empezar a ver mínimos de nuevo consecutivos, lo más probable a la baja, y es muy probable que acabemos buscando a lo largo de los siguientes horas, días, la zona de los 72-73, ¿vale? Pero como he explicado y vuelvo a recalcar, yo creo que podríamos ver o continuar, si la cosa sigue así, con ese rebote alcista, aunque para confirmarlo me gustaría ver que se rompe ese último máximo que nos ha dejado, como ya he dicho, en la zona de los 84.000 dólares más o menos, ¿vale? Esa sería la confirmación. Y con respecto a Ethereum, también en el corto plazo, que lo tenemos por aquí, bueno, fijaros, según estoy grabando el vídeo, qué vela roja nos acaba de dejar, rechazando la zona justo de los 1.926 dólares. La zona, sí, una zona de resistencia. Tenemos por aquí. Sí, más o menos. Sí, fijaros como un toque, dos toques, tres toques, otro toque aquí y según han rebotado, sí, la ha rechazado con mucha fuerza. Pero bueno, vamos a ver si finalmente se consigue, si consigue sobreponer a ella y continuamos subiendo. En el caso de Ethereum, ¿vale? Hemos visto cómo parece que venimos cayendo, fijaros, dentro de un canal bajista. Esto creo que también lo mencioné en el día de ayer, ¿vale? Precisamente rebotaba con mucha fuerza, bueno, casi perdía el canal, conseguía recuperarlo y rebotaba con fuerza desde la parte baja del canal y estamos en una tesitura parecida a la de Bitcoin. Necesitamos que nos empiece a marcar nuevos máximos. La situación es peor que la de Bitcoin porque el último máximo le tiene en la zona de los 2.128 y tiene que subir mucho para conseguir llegar a ese nivel, pero bueno, vamos a ver si consigue mantenernos el rebote. Lo importante ahora es que no nos pierda estos últimos mínimos que nos ha dejado en la zona de los 1.850, porque si lo pierde vamos a irnos más para abajo, ¿vale? Si consigue seguir recuperando, como espero que podría hacer también en el día de hoy Bitcoin, lo primero es romper el máximo que nos dejó en el día de ayer. Segunda zona de resistencia clave sería en ese entorno de los 2.000 dólares y a partir de ahí pues ya podríamos ir a por esos 2.128 donde tenemos ese último máximo, ¿vale? Como he mencionado. Y en el caso de romper precisamente ese máximo, pues podríamos buscar la parte media del canal, que yo creo que es lo más probable que haga Ethereum. Si consigue mantener y si sigue manteniendo esta parte baja, si sigue manteniendo esa parte baja del canal, lo normal, lo lógico sería que buscara de nuevo por lo menos la mitad del canal, ¿vale? De hecho, los canales, yo suelo tomar beneficios precisamente en la mitad del canal, porque fijaros como aquí rebota, llega a la mitad, luego no llega a la parte alta y ya rechaza, aquí llega a la mitad y ya rechaza y se vuelve a la parte baja de nuevo.
y si tú te esperas a que llegue a la parte alta del canal, pues es probable que el mercado te acabe dejando fuera si finalmente no llega, ¿vale? Tú no vendes, te esperas a la parte alta, luego en vez de llegar a la parte alta del canal, el precio te llega hasta aquí, como por ejemplo hemos visto ahí, y se te da desde ahí la vuelta, se te vuelve a mínimos, y si tú habías entrado aquí, por ejemplo, pues tú aquí ya estás en pérdidas, ¿vale? Por eso digo que yo personalmente me gusta ya en la mitad del canal o ponerme como primer objetivo esa mitad. Luego que ves que sigue subiendo, pues puedes dejar algo correr, alguna posición correr con un stop loss puesto en beneficio, ¿vale? Pero como digo, yo creo que lo más probable es que suceda esto que estoy explicando, ¿vale? Que vayamos a esa mitad del canal y a partir de ahí veremos si consigue superar esos 2200, pues sí que podríamos ver un ataque hacia la parte alta del canal y hacia esos $2500. Una zona muy importante para el precio de Ethereum y donde tenemos además mucha liquidez acumulada, ¿vale? Por lo tanto, esas son mis perspectivas para los precios de las criptos. Podemos ver, yo estoy... Estoy alcista, ¿vale? Yo creo que sí que podríamos ver un rebote, vamos, alcista en el corto plazo, sí que creo que podríamos ver un rebote al alza, un poquito más alargado en el corto plazo. Pero hay que tener cuidado con esos datos de inflación que conocemos a mediodía, no nos den un susto, porque si nos dan un susto, pues nos podría pues, perfectamente desbaratar el análisis técnico e irnos de nuevo para abajo, que hay que recordar, ¿vale? Hay que recordar que estamos en tendencia bajista, o sea, Ethereum está en una tendencia bajista clarísima, con máximos y mínimos cada vez más bajos, eso es algo obvio, y en el caso de Bitcoin, pues también, ¿vale? Estamos en una tendencia clarísimamente bajista, con esos máximos descendentes y esos mínimos descendentes. Y hasta que no se rompan estos patrones, pues vamos a seguir viendo caídas, dentro de que en el corto plazo podemos ver esos rebotes hacia una línea de tendencia o hacia la otra. En el largo plazo lo más probable es que sigamos viendo caídas. Como yo ya he dicho, yo creo que esa zona de los $72.000 pues podría ser un objetivo en el precio de Bitcoin, como digo, donde sí que podría ya hacernos un suelo más fuerte. Pero de momento vamos a ver, porque en el corto plazo, pues como digo, podríamos experimentar esos rebotes. Y quería también enseñaros o mostraros, fijaros, esta es la capitalización total del mercado excluyendo a Bitcoin, es decir, la capitalización total de las altcoins, contando también con Ethereum. Fijaros cómo ha llegado también a una parte, a una zona de una línea de soporte de largo plazo, sobre la que sube desde octubre de 2023. Ha llegado, la intentó perder en el día de ayer y desde ahí precisamente ha rebotado, ¿vale? Por lo tanto, sí que es verdad que podríamos ver, bueno, un poquito más de lateralización por esta zona, pero es una zona desde lo normal es que por lo menos veamos un rebote, como digo, en el corto plazo, que por supuesto pues conllevaría a un rebote al alza de las diferentes altcoins, ¿vale? Lo digo para los que estéis en altcoins, pues que tengáis lógicamente esto en cuenta. Si pierde la zona, yo creo que ya la siguiente zona que nos podría buscar serían los 820 más o menos, pues, y esto obviamente provocaría desplomes aún más grandes en el resto en las altcoins. Vaya, y si miramos en cambio el que excluye a Bitcoin y a Ethereum, todavía no ha llegado a esa línea de tendencia, ¿vale? Por eso digo que yo creo que este total market cap, como digo, excluyendo en este caso tanto a Bitcoin como a Ethereum, sí que podría llegar a esa zona, y por eso pues podríamos ver algo más de lateralización en este caso, en este otro, en el total market cap 2, que es este, que es el que excluye simplemente a Ethereum, ¿vale? Así que podríamos ver algo más de recuperación por aquí, pero insisto en lo mismo, ¿vale? En que aunque a corto plazo podemos buscar alguna operativa rápida, muy estratégica, muy técnica, de rebote al alza, hay que entender que en el largo plazo continuamos con esa tendencia bajista en el mercado, ¿vale? Por lo tanto, poquito más en el día de hoy, muy atentos a esos datos que vamos a conocer a mediodía, os lo iré compartiendo todo como siempre por el canal de Telegram. Dejad vuestro like, que no os cuesta nada y me ayudáis un montón, y comentad qué os ha parecido y qué esperáis vosotros para el día de hoy, si estáis de acuerdo conmigo o si no. Buen día y buen trading.